visita a Villa Park, partido de 6 puntos para acercarnos al cuarto puesto, una figura que vuelve una duda en el mediocampo y el análisis de un flojo presente del rival. Acá estamos en una nueva previa, una antigua costumbre de este canal que solíamos hacer partido tras partido, así que muy contentos de volver a retomarla. Este partido lo ameritaba, así que vamos a estar, Juan Pablo, hoy acá para traerle a la gente todo lo que tiene que saber en la previa de este partidazo que se nos viene el domingo entre Aston Villa y Tottenham. Sí, un partido que hay que ganar o ganar. Obviamente, la importancia de este partido máxima es depender de vos mismo para clasificar a Champions, que una torneo de la Champions es lo más importante hoy por hoy que se puede pelear contra un rival que, como decías, que viene flojo y que también sorprende eh, que no se haya caído de mayor manera, sabiendo que tiene ciertas vulnerabilidades de las cuales ya estaremos hablando. Sí, y obviamente es un duelo directo, así como en esta jornada de Premier hay duelo directo por el título entre Liverpool y City, después City y Arsenal también van a estar jugando a fin de mes en la jornada número 30, pero bueno, obviamente el duelo directo que nos interesa a nosotros es por el top 4 en la visita de los Spurs a Villa Park, que después vamos a estar hablando. Tottenham tiene la ventaja de que el Manchester United dentro de todo está lejos y puede asegurarse el quinto puesto que eventualmente podría clasificarlo a Champions según el coeficiente UEFA que va a otorgar a dos ligas un cupo extra para este año. Por el momento se lo están llevando Italia y Alemania, pero vemos ahí en la tabla que Inglaterra es el cercano a poder robarle ese puesto a Alemania, así que es algo que se actualizará a lo largo de la temporada y con las performances de los equipos ingleses, alemanes, italianos en Europa, pero bueno, de eso depende de si Tottenham en este momento, que está quinto, está clasificado o no a Champions League, porque como vemos, 5 puntos de diferencia le saca el Aston Villa, pero Tottenham le saca 6 a un Manchester United que tiene un partido más. Como decíamos, es una jornada que tiene varios partidos. La abre el Manchester United contra el Everton, cierra el sábado haciendo lo propio el Arsenal contra el Brentford de local y Aston Villa y Tottenham van a estar jugando a las 13 horas del Reino Unido y 2 horas 45 después que nos viene al pelo para terminar el postpartido y sentarnos en el sillón a ver Liverpool-Manchester City. Es notorio la dificultad de los partidos que se le vienen a Aston Villa para este cierre de temporada. Como dice Tottenham, 12 finales las que quedan por Premier League. Bueno, a Aston Villa diríamos que también, porque no solo le queda ahora la vuelta contra el Ajax, sino que después le queda visitar al West Ham, visitar al City, visitar al Arsenal y más sobre el final recibir a Chelsea y Liverpool en lo que queda de esta Premier League. Tottenham tendrá lo propio en abril, donde tiene que enfrentar a Newcastle, Manchester City, Arsenal y Liverpool ya sobre el comienzo de mayo. Queda pendiente también la visita a Stamford Bridge, pero bueno, si no fuera por esos partidos, Aston Villa-Tottenham es el partido que le queda a Tottenham en este venidero de, como decíamos, las 12 finales. Y ha sido un encuentro que le ha costado porque de los últimos tres no ha podido ganar y han sido todas derrotas ante este rival. Sí, y donde han sido partidos bastante peleados y en donde se han hecho muy fuertes también de contraataque y con sus herramientas. La última victoria contra el Aston Villa en Villa Park la vimos en el 4-0 de abril de 2022, que fue un partido también, lo hablábamos antes de arrancar, un partido muy raro, porque a pesar de que se arranca ganando, termina hasta con más remates el Aston Villa, en un partido que será muy recordado por muchos por la lesión de Doherty a manos de Matty Cash. Tanto se habla de cómo Cutión Romero, cómo se quiere que Cutión Romero haga lo suyo este fin de semana. En un partido que tuvo un hat-trick de Heung-Min Son, donde se fue realmente muy oportunista, porque se convirtió en 4 goles en cinco disparos al arco. Y realmente también tenemos que hablar de una racha de Aston Villa en Villa Park eh, actual que viene de perder 3 de los últimos 4 partidos de local.
Sí, todo lo contrario si analizamos los anteriores 15, ¿no? Donde ganó 13, empató uno solo y perdió otro. Pero como comentabas, va a ser un partido difícil, así como fue ese 4-0, que también fue difícil porque hubo un asedio del equipo local en Villa Park, pero Tottenham tuvo lo justo y necesario en acciones donde fueron movimientos perfectos que pudo concretar, sobre todo los goles de Kulusevski, recordábamos, y como decías, el hat-trick de Heung-min a base de golazos. La mayoría, Tottenham tendrá que estar fino de vuelta en Villa Park, en un estadio que he visitado por fuera, que entrena tan solo 3 estaciones de la Birmingham New Street, que es como la terminal central del City Center de la ciudad, que es linda por fuera y tiene la Wheaton Lane, que es la característica que vemos siempre en todos los partidos que se juegan en Villa Park, y que hemos visto, por ejemplo, en uno de los últimos partidos contra Nottingham Forest, donde le ha costado al Aston Villa, sobre todo porque tuvo partidos al igual que contra Luton Town, el último por Premier League, de dos mitades, donde arranca realmente muy bien, arrasando, y después se empieza a complicar. Vemos ahí un gráfico que estamos mostrando en imagen, cómo a partir de ya encaminado el final del primer tiempo, empieza a subir en expected goals y el Aston Villa se estanca hasta que consigue después el cuarto gol, que viene aprovechando una mala salida del Nottingham Forest. Pero Juan Pablo, lo hemos visto el otro día en la cancha del Luto también, un partido de una primera mitad avasallante del Aston Villa, y después realmente fue todo el Luton. Sí, un segundo tiempo realmente que lo mirabas y no podías entender lo que estaba sucediendo. Con un Luton Town totalmente dominador, un Aston Villa completamente replegado, no sabiendo qué hacer, y un Luton Town que lo luchaba a partir de las ganas, y no desde el talento, podríamos llegar a decir, como sí puede hacerle daño una escuadra del Tottenham, con la clase de jugadores con la que contamos, ¿no? Sí, y los datos lo reflejan porque para el que no lo haya visto, en el primer tiempo Aston Villa tuvo 1,6 de goles esperados con 10 tiros, 6 al arco. El segundo tiempo tuvo 1,6 el Luton y tuvo 11 tiros con 5 al arco. La diferencia fue que en el primer tiempo Luton Town no pateó al arco, y en el segundo tiempo Aston Villa tuvo 2 tiros que fueron efectivos al arco, y el de Luca Digne sobre el final del partido, que terminó dándole la victoria después de un partido que no lo habíamos comentado, pero bueno, había comenzado ganando 2-0 el Aston Villa, se lo empata 2-2 el Luton, y sobre el final termina consiguiendo una victoria importantísima el Aston Villa en Kenilworth Road, porque si no, estaría hoy solo a 3 puntos de diferencia del Tottenham, y con un partido más. Lógicamente, le pasó algo similar contra el Fulham, porque comenzó ganando y después sobre el final del partido hemos llegado a ver que Dibu Martínez lo tuvo que salvar en un mano a mano, creo que con Adama, pero como vemos el gráfico vuelve a mostrar algo muy similar. Después del segundo gol de Aston Villa se estanca en las oportunidades que vemos. Cuando empata el Fulham vemos que después tiene alguna que otro acercamiento al Aston Villa, pero de ahí en adelante los minutos finales realmente estancado lo que es la generación de peligro del Aston Villa, mientras que el Fulham iba subiendo y iba acumulando chances que finalmente no le terminaron dando el empate, pero lo hizo sufrir, así como fue, como veníamos diciendo, el último ante Luton, el anterior ante Nottingham Forest, donde se salva por ese error en salida del Forest, quizás en el momento donde tendría que haber aprovechado para poder encontrar el empate. Pero bueno, viene también de una derrota de local contra el Manchester United con ese gol de McTominay sobre el final del partido, en el que quizás fue un desarrollo de partido distinto, porque en el segundo tiempo se encontró un poco más cómodo y más que nada encontrando el empate también desde la vía del córner, donde había sufrido también el 1-0, pero también lo hemos visto superado por el Chelsea en FA Cup a este equipo en Villa Park, que bueno, son estas tres de las derrotas que comentábamos en los últimos 4 partidos que tiene como local. Después, también como para utilizar de antecedentes, queríamos comentar lo que fue el último enfrentamiento entre Tottenham y Aston Villa, que fue en noviembre, posterior a la derrota ante Chelsea y la derrota ante Wolverhampton, donde Tottenham se estaba rehaciendo después de lesionados expulsados, y tuvo un comienzo de partido brillante, diría Tottenham, donde no pudo
ser efectivo en la generación de peligro, pero tuvo llegadas de Udogi por dentro al espacio detrás de esa línea alta que había planteado Emery, pero un equipo que no presionaba a los lanzadores, entonces Tottenham tenía mucha libertad para encontrar a sus laterales. Pedro Porro también tuvo alguna que otra chance. Brennan Johnson tiene un mano a mano que después finaliza Højbjerg con un remate por fuera, que es una salvada terrible del Dibu Martínez, que tuvo 6 atajadas en ese partido y que después hemos visto a Kulusevski también quedar mano a mano, a Brian Hill con centro de la izquierda o también en una que desaprovecha y quiere servirle el gol a Kulusevski, pero no lo termina haciendo. En un partido que se termina abriendo con un gol desde el córner de Gio Lo Celso y después al final del primer tiempo aprovecha el Aston Villa para empatarlo desde una pelota parada con excelente ejecución de Douglas Luiz y cabezazo de Pau Torres, que se termina después definiendo por un gol de Oli Watkins que entra con bastante libertad entre una defensa central de Tottenham que era formada nada más y nada menos que por Emerson Royal y Ben Davies. Los nombres te lo dicen todo, así como también te lo dicen, por ejemplo, los bancos. Si repasamos ese partido, Tottenham en el banco tenía a Foster y Austin, a Dyer y Dorrington, Skip, Højbjerg, Donley y Alejo Vélez, nada más y nada menos, todos juveniles, todos suplentes, cuando en comparación vemos a Aston Villa que tenía a Olsen como arquero suplente, Lenglet, Moreno, Dendoncker, Iruegbunam, Ramsey, Tielemans, Bailey y Durán, que también ingresaron sobre el final del partido. Me parece, Juan Pablo, que sobre todo cuando hablábamos de ese partido, nos quedaba la sensación de un Aston Villa bastante normalito dentro de todo, que tenía sus virtudes, pero que también tenía sus defectos y que Tottenham con poco, que era lo que tenía en cancha, porque en el banco no tenía casi absolutamente nada, realmente le hizo mucho peligro y hizo figura al Diego Martínez. Sí, realmente es un partido de esos en donde mereces más, pero no se traduce en resultado. Justamente el Dibu terminó con 6 atajadas en un partido que no estaban todos los intérpretes ideales y que el banco, como decía, realmente estaba pobre. Y aún así, a pesar de esa diferencia y el gran banco que tenía Aston Villa, el gran protagonista fue el Tottenham que lamentablemente no pudo convertir. También hay que tener en cuenta que agarró el Tottenham en un mal momento en cuanto a lo mental por cómo venía hasta empezar a sufrir todas las lesiones que sufrió y justamente no lo exigió, no fue el partido en el momento oportuno para realmente demostrar el mejor nivel que tenía este plantel con todos los intérpretes que son capaces de poder hacer una diferencia. Sí, y en definitiva no se le dio, porque también el Aston Villa tuvo sus llegadas y recuerdo que hablábamos en el post partido de 3, 4 grandes chances falladas por ambos lados, pero Tottenham tuvo con qué marcar más diferencia ese partido que tan solo el gol de Gio Chelsea, que es más, vino desde un córner rechazado y una volea de fuera del área. Pero bueno, si nos enfocamos en este partido, y justo recién mencionabas lesionados, tenía que traer la cartilla médica del Aston Villa porque tiene, por ejemplo, lógicamente ausente a Boubacar Kamara, que se rompió los ligamentos cruzados contra el Manchester United. Y después la gran duda es Jacob Ramsey, que se perdió el partido de Conference League el otro día en Ámsterdam porque tiene una lesión en el pie desde ese partido contra el Luton. Dijo Emery el día viernes que el sábado iba a ser su último entrenamiento y ahí lo iban a decidir. Y las otras dudas, pero dudas más sobre si arrancan o no, son Pau Torres y McKean, que el primero de ellos, el español, fue sacado en el entretiempo en Ámsterdam por precaución, porque es un jugador que ha tenido lesiones esta temporada y no quieren que vuelva a recaer. Y McKean entró en el segundo tiempo justamente porque estaban dudando entre arriesgar de ponerlo de titular o no, y ingresó los segundos 45 minutos porque también había tenido alguna pequeña lesión o alguna molestia en un entrenamiento en la semana. Comentó Emery que igualmente estuvieron haciendo trabajo de recuperación el día viernes y que Pau Torres y McKean están disponibles para el día domingo,
quedará la duda de quizás si los quieren resguardar, porque lógicamente tienen la vuelta el próximo jueves en Villa Park contra el Ajax. Teniendo todo esto en cuenta, el 11 del Aston Villa ha sido siempre una especie de 4-4-2 con una mixtura con un 4-2-3-1, depende cómo se lo quiera ver, lógicamente con Dibu Martínez en el arco. Una línea de cuatro que yo apostaría por Cash en el lateral derecho, Conza en el central por derecha, compartiendo saga con Pau Torres, y Moreno por el costado izquierdo, que sobre todo en este 2024 es el que más minutos está sumando en ese lateral izquierdo. Y en este armado 4-4-2 encontramos a Bailey por la derecha, Douglas Luiz con McGinn en el medio, Jacob Ramsey tirado para la izquierda y Tielemans acompañando a Oli Watkins en la delantera. Después, como decíamos antes, como alternativas, se puede encontrar en el lateral derecho la posición de Konsa, como por ejemplo fue en ese Tottenham 1 Aston Villa 2 en noviembre. Lenglet está sumando realmente muchos minutos, a veces hasta juega más tirado en el sector derecho de la dupla central, o lógicamente Luca Digne puede ingresar por Moreno, y Rodgers es uno que está ingresando por izquierda, al igual que Iruek Bunam en el centro de la cancha, son dos que están sumando minutos, pero en todo caso lo que uno podría ver es quizás un desplazamiento de Konsa al lateral derecho, sacar a Mati Cash y ubicar a Pau Torres con Lenglet, por ejemplo, en el centro de la saga, o alguna que otra variante, pero al igual que Tottenham, son 11 que están bastante definidos. Sí, un once de Tottenham que podríamos decir que va a salir casi de memoria, ¿no? Con Vicario en el arco, Pedro por anunciado ya su regreso, después un Cuti Romero, Mickey Van de Ven y un Destiny Udogi, un Bizuma. Eh, esperamos que juegue Bentancur también en esa saga de mediocampo, acompañado por Madison y en el ataque es un buen debate también, pero debería ser Kulusevski, que generalmente no sale, Heung-min el capitán, y Timo Werner en base a las últimas actuaciones. Sí, generalmente Timo Werner comenzando, Brennan Johnson teniendo su impacto desde el banco, pero comentabas, quizás está la duda de Bentancur o Sar, porque el uruguayo no termina de llegar a sus mejores niveles que le hemos conocido en el club. Y después Sar se lo ha comentado Postecoglou la semana pasada, que desde su regreso a desde la Copa Africana de Naciones ha tenido algunas molestias en la espalda que lo deja entrenar con normalidad, pero a veces lo tienen que limitar en cuanto a las cargas. Y bueno, es entendible que a veces no sea de la partida, teniendo en cuenta que es algo que lógicamente va a estar bien el jugador, pero bueno, tiene una molestia en la espalda. Y como decíamos, una delantera donde hay disputa, creo yo que no en la cabeza de Postecoglou, que lo tiene bastante claro, pero entre Timo Werner y Brennan Johnson se puede plantar la discusión. Postecoglou habló muy bien de ambos dos en la conferencia de prensa pre-partido. Dijo sobre Timo Werner que cree que ha sido realmente importante, que como el jugador que traían experimentado hizo el impacto que debía hacer desde su llegada, y piensa que hay más por venir en lo que se le venga por delante al jugador alemán, que lógicamente ha sido muy importante en estas semanas que ha estado en el plantel, y que ha sido muy importante también, comentaba, para Brennan Johnson y Kulusevski. Recordemos que Brennan Johnson entre noviembre y enero arrancó de titular 13 partidos consecutivos. Postecoglou también comentaba en la conferencia de prensa que Johnson ha sido muy importante en los últimos partidos, y que va a ser también muy importante para lo que le sigue a Tottenham, y que está entendiendo mucho mejor su posición, que es un poco distinta a lo que estaba acostumbrado quizás en Nottingham Forest. Como vemos, quizás la mayor aptitud de Brennan Johnson sobre Kulusevski cuando ingresa por la derecha ha sido combinarse bien con Timo Werner. Lo hemos visto en el gol del otro día. Básicamente, Brennan Johnson recupera la pelota sobre Andersen y después termina metiéndole ese pase con ese movimiento que vemos ahí en las capturas. Primero son tirando desde atrás y después comprendemos cómo Werner queda solo cara al arco, porque si no,
como veíamos en la primera captura, no se entiende cómo puede quedar un jugador solo si está la línea 3 bien ubicada del Palace, pero también trayendo algo que comentaba Jack Pitt-Brook en The Athletic, a pesar de que Johnson el otro día contra el Palace tuvo menos minutos que Kulusevski, tuvo la misma cantidad de toques dentro del área que el 21, que el sueco. También comentaba que me parece lo más importante de la nota por fuera de estos gráficos de los toques que han tenido cada uno de los dos, una jugada en particular, que es el típico desborde que vimos todo el partido de Timo Werner sobre su marca en el lateral derecho de la defensa del Crystal Palace. En este caso había un relevo, pero es ese mismo desmarque y el centro. Y vemos que Kulusevski no llega a tiempo a recibir a ese centro, todo lo contrario a lo que hemos visto, por ejemplo, de Brennan Johnson, como vemos acá, en el mismo recorte de Timo Werner sobre su marca contra el Brentford, el centro y el famoso tap-in de Brennan Johnson debajo del arco, que lo hemos visto en este partido, lo hemos visto contra Brighton también tras el pase de Heung-min y ha sido lo que ha comentado después el partido Postecoglou también en alguna oportunidad, ese movimiento que quiere ver, del pase de extremo a extremo que hemos visto contra el Crystal Palace de Brennan Johnson para Timo Werner, pero ya lo habíamos visto de Werner para Johnson contra el Brentford y de Heung-min para Johnson contra el Brighton sobre ese final del partido. Juan Pablo, me parece que por fin llegó ese momento que comentábamos hace un par de semanas, donde decíamos, Brennan Johnson está pidiendo banco. No, no es que sea un jugador malo, está pidiendo que entre alguien por su lugar y la llegada de Timo Werner le ha hecho realmente muy bien porque cada vez que entra últimamente está sumando o algún gol o alguna asistencia para definir los partidos. Sí, también justamente puede agarrar a una defensa cansada, ya, digamos, habiendo sido redundantemente, podemos decir, atacada por los tres mejores atacantes del club, en la cual eh, también como que se lo pone en una mejor situación, ¿no? Como decías vos, está entendiendo un poco más que no tiene que ser tan generador, si se quiere, de juego, ser el que distribuye las jugadas, sino ser más un finalizador de jugada. En este caso, también contó con un movimiento, tenemos que decir, sin pelota de Huminson increíble, al mejor estilo Harry Kane, que movió a toda la defensa para ese gol de Timo Werner, en donde va a ser un partido, y estaba pensando mucho en eso, ¿no? Va a ser un partido de momentos, ¿no? Son dos, hemos visto a un Tottenham muy también de tener momentos muy buenos y bajones. Hemos visto lo mismo en Aston Villa. Este partido va a ser un partido de momentos y el que va a ganar va a ser el que capitalice mejor esos momentos positivos del partido. Y ahí viene tanto en la efectividad de los disparos cuando se tengan esas situaciones, como también en saber neutralizar el mejor arma del rival, ¿no? Creo que justamente Aston Villa últimamente lo veníamos viendo también, un Bailey que viene súper en forma y siempre se está hablando, ¿no? Cómo Udogi capaz en esos pases filtrados puede dejar algo que desear. La verdad va a ser un partido interesantísimo, imperdible, que no puedo esperar a que llegue realmente. Sí, y es una gran cita y como toda gran cita tendrán que aparecer los grandes nombres mencionados recién, lógicamente a Heung-min Son y del otro lado estamos hablando de Leon Bailey, de Oli Watkins, jugadores que están en su pick de forma quizás. Y como decías, dos equipos que coincido bastante con lo que decís, que son de momentos. Tottenham, por ejemplo, mismo lo comentó Postecoglou en conferencia de prensa que arranca a veces convirtiendo, a veces termina dando vuelta a los partidos sobre el final, a veces lo hace sobre los comienzos de los segundo tiempo o a veces le convierte sobre el final. Es un equipo que no tiene un patrón marcado a seguir y el Aston Villa hemos visto que se ha marcado algunas veces que cuando está en ventaja empieza a recular un poco y eso le juega en contra. Entonces veremos sobre todo qué va marcando el resultado y ahí
e irán respondiendo los entrenadores con lo que se vea en la cancha a partir de sus equipos. Pero bueno, en definitiva, lo que vamos a ver en la cancha el día domingo me parece que va a ser un gran partido, un enfrentamiento de dos de los grandes contendientes en lo más alto de la tabla, por fuera de la triada que ya se separó en busca del título, pero un partidazo el día domingo el que nos espera y lógicamente vamos a estar ahí aguardando, como decíamos antes de que arranque el partido entre Liverpool y City, con el post partido charlando un poco sobre lo que haya pasado el día domingo. Así que muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta el final de este video. Intentamos ser lo más rápido posible porque teníamos un millón de cosas para mencionar. Dejen un comentario si les gustan este tipo de previas y vamos a intentar para los partidos grandes volver a tomar esta costumbre y lógicamente dejen su like, suscríbanse si no lo están y nos vemos el día domingo, nos vemos la próxima. Chau, chau.